que haya venido harta gente. Gracias a Dios porque, bueno, había un festivo y pensé que iba a haber más gente viajando, pero bueno, están los que el Señor quería que estuvieran hoy. Entonces, quisiera que empezáramos con un pequeño ejercicio así súper rápido. Ya estamos llegando al final de Hebreos, ¿no? ¿Están felices o no? ¿Chévere terminar Hebreos o no quieren terminar Hebreos? ¿Qué dicen? No sé, los veo como mitad y mitad. Bueno, un ejercicio súper rápido, me gusta hacer este tipo de cosas al principio. Dile a la persona del lado, la conozcas o no la conozcas, ¿qué aprendiste de hebreo? Recuerdas un repaso, todo lo que, porque ya vamos a terminar. Ya terminamos el próximo domingo, hoy es un resumen prácticamente de una conclusión de este libro, pero yo quisiera que trajeras, va a ser muy importante que traigas a tu cabeza todo lo que aprendiste de hebreos, ¿vale? Si vienes por primera vez, si no has escuchado de hebreos, no importa. Quisiera que pensaras si has conocido o aprendido algo de Dios este año. ¿Qué ha sido importante para ti si tal vez no estuviste en este estudio de hebreos? ¿Qué ha sido importante este año y de pronto si has escuchado algo acerca de Dios? Compártele eso a otra persona y el resto tienen un minuto para repasar todo lo que aprendieron de hebreos. Desde ya, pueden empezar ya. Les queda medio minuto. Melquisedec. 5 segundos. Bien. Ya pueden parar. Gracias por ese repaso. Gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han graduado de algo en la vida? Creo que todos se han graduado de algo, ¿sí, no? ¿Terminado un curso? ¿Sí? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Alguien ha terminado un curso? O sea, ¿se sienten bien? ¿Sí? Em, Hoy quisiera que pensáramos un poquito en eso. Hoy vamos a revisar si entendimos o no hebreos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a analizar si entendimos o no hebreos? ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Mm? No cuánto tanto conoces, sino cuánto has podido bajar al corazón. Y hoy tu vida refleja hebreos. Por eso le puse viviendo hebreos. Entonces, esto va a ser, y voy a seguir aquí adelante, un par de versículos que me hacen pensar un poquito en eso. ¿Qué ha sido la palabra para nosotros hasta este momento? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y un versículo más que dice lo siguiente: Esdras, que era un líder del Antiguo Testamento, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor como nosotros, la palabra de Dios, y ¿a qué más? A practicarla. Y ahí sí, a enseñarla. Eso es lo que vamos a revisar hoy, si de verdad eso es una realidad de nuestras vidas. Y para eso tenemos ah, un examen final. ¿A quién le gustan los exámenes? ¿Sí les gusta? Yo soy profesor de inglés y cuando le hago examen a mis alumnos se ponen nerviosos, me dicen, profesores, teacher, estoy nervioso, no sé si la voy a lograr, pero siempre les digo que es bueno. Los exámenes son buenos porque al final nos reunimos después del examen, miramos los resultados y miramos
qué estuvo bien y qué estuvo mal y qué podemos mejorar. Un examen es precisamente para eso. No es para acorcharnos necesariamente, aunque de pronto hoy nos vamos a acorchar. Yo, la verdad les digo hoy, como muchas otras veces, tal vez más hoy, me siento mucho más temeroso delante del Señor, porque este examen no lo pasa nadie. Lo pasa Cristo, lo pasó Él, pero nosotros, solo por su gracia podemos ir pasándolo. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué significa este examen final? Y ustedes recordaron que Jesucristo es qué en Hebreos, por ahí pueden decirlo. Para ustedes Jesucristo aprendieron qué de Hebreos, ¿qué es qué? Superior a Moisés, sumo sacerdote. No escuché. Superior a los ángeles. Estudiamos que él viene de un sacerdocio perfecto, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? No de los de la tribu de Leví, sino un sacerdocio que perdura, ¿sí? Él es el sumo sacerdote de nuestras vidas. Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin, Él es Dios todopoderoso. Él intercede por nosotros todos los días. Él derramó su sangre por nosotros. Y estas preguntas tienen que ver justamente con eso. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hacer las primeras preguntas. Estas preguntas no son, no sé, vamos a ver ustedes qué opinan de estas preguntas. Entonces vamos a la primera. Según el pasaje, y vamos todos por favor, no les había dicho Hebreos capítulo 13, versículo 1. Vamos todos allá, por favor, si quieren en sus Biblias, si no, síganme en la lectura. Pero la primera pregunta de este examen es si tú buscas y procuras la unidad. Créanme que eso no es tan fácil. Vamos a leer el primer versículo y es que permanezca el amor fraternal, ¿sí? Permanezca el amor fraternal, y para eso vamos a leer un versículo paralelo que está en Efesios, que dice lo siguiente. Leámoslo. Gaby, creo que ya. Dice, sean siempre humildes y amables, sean que pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Sean humildes y amables, sean pacientes en casa y fuera de casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo. Y hagan todo, no alguna cosa, todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Nosotros aquí todos somos diferentes, todos tenemos personalidades diferentes, tenemos temperamentos diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, somos de regiones diferentes. No todos son rolos acá, ¿no? Todos somos, unos son de la costa, otros, bueno, hasta de otros países, ¿sí? Y no es fácil, créanme que uno siente afinidad con unas personas y con otras no. Pero eso no significa que nos tengamos la misma sangre de Cristo que nos identifica, el mismo espíritu, una misma fe, una misma salvación, un mismo Salvador. Y a veces nosotros podemos actuar como si eso no fuera así. ¿Les ha pasado? O sea, háganse esa pregunta hoy y pregúntense si ustedes han procurado la unidad todo el año. O hubo algunos momentos en los que no procuramos la unidad. Yo no. O sea, yo no puedo decir sí, perfecto. No. Hubo un momento en el que, no sé, o critiqué a alguien, o por lo menos pensé mal de alguien, ¿sí? Tuve un prejuicio en contra de alguien. ¿Procuras la unidad? ¿Te sientes uno? ¿Sientes que esta iglesia es tu familia? Qué alegría por los que lo sienten así. Vamos a la siguiente pregunta porque el tiempo pasa volando. Segunda pregunta, ¿cuidas a los demás? ¿Te preocupas por los demás? Y vamos a seguir leyendo este pasaje. Y dice lo siguiente, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Entonces pensemos cuántas veces ayudamos este año a alguien. Y chévere que esto sea a final de año, ¿no? Porque es como
Chévere poder hacer una retrospectiva y repasar. Eh, Qué bueno cuando el Señor te dio la oportunidad de ayudar a alguien con tu tiempo, con tu servicio, con tus dones, con tu dinero, con tus recursos, con una libra de amor, compartiendo el Evangelio afuera. Nosotros no tenemos, podemos ir a las cárceles, pero no solamente es ese contexto. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros a este momento? Y también pregúntate, ¿en qué momento pudiste tal vez no ser empático y no te importó y viste una necesidad y no ayudaste? Piensa también en eso. Estamos hablando de ser hospitalarios, tus casas, tus puertas, las puertas de tus casas, perdón, de sus casas. Era para hacerlo reír. ¿Están abiertas a todo el mundo? ¿Te gusta y estás dispuesto a darle la bienvenida a la gente y que vengan a la casa? ¿Eres hospitalario? Si alguien necesita quedarse en tu casa, ¿lo puedes hacer? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Se siente muy bonito. Cuando alguien externo, alguien de la iglesia, un amigo, un compañero, quien sea, va a tu casa. Es una experiencia muy especial y lo he aprendido de muchas personas que me han dado ese ejemplo, que siempre tienen las puertas abiertas de sus casas. Y seamos empáticos aquí, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Tratemos de ponernos en el lugar del otro, creo que eso también nos ayuda a la unidad. Cuando yo entiendo un poco más y conozco más a esa persona con la que no soy tan afín, me empiezo a acercar más a ella. Y empezamos a compartir cosas que no esperaba, ¿sí? ¿Cuidas de los demás? Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, y esta es dura, hermanos. ¿Eres puro sexualmente? ¿Eres puro sexualmente? Piensa en tu mente, en tu corazón, en tus ojos y en tus obras y en tu cuerpo. Leamos este versículo. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y miremos otra versión que me gusta mucho. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Meditaba esta semana que el pecado sexual no es el peor de todos, pero a veces es el más escandaloso. ¿Miraste con lujuria a una mujer esta semana? ¿Tuviste algún pensamiento en tu mente, en tu corazón, que fuera inmoral sexualmente? Vean que la Nueva Traducción dice que con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. No a los que adulteran en físico con otra persona únicamente, pero como dijo Jesucristo, si tú codicias a una mujer en tu corazón, ¿has adulterado con ella? Estamos a ese nivel, hermanos, y esta pregunta apunta a eso. No solo para hombres que luchamos tanto, también para mujeres. ¿Somos puros sexualmente? Es una pregunta tremenda y quisiera que recordáramos algo. Nosotros estamos acá no poniéndonos una carga pesada y un set de reglas para que entonces vengamos a decir acá que todos somos perfectos y cumplimos con todo esto. No, nos la pasamos 12 capítulos conociendo quién es Jesucristo para que entonces se refleje eso en nuestras vidas. Pero si tú pretendes pasarte este examen haciendo copia, tratando de luchar en tus fuerzas, de ser puro sexualmente, porque hay que ser puro sexualmente y porque sí ya, y las preguntas anteriores, la unidad y ser hospitalario, porque sí. No es porque sí, es porque Jesucristo nos transforma cuando lo tenemos al frente. Amén. Sigamos adelante. Miremos el segundo. Otra pregunta tremenda. Pregunta 4. ¿Para ti es lo material más importante que Cristo? ¿Para ti es más importante lo material que Cristo? Miremos este pasaje. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Los hebreos en ese momento habían perdido sus propiedades.
habían perdido muchas cosas y aún así, a pesar de luchar, seguramente que muchos de ellos siguieron adelante gracias a estas palabras de este autor de Hebreos. Yo me preguntaba, hermanos, y este año oraba y decía, ¿por qué será que tal vez un porcentaje muy grande de la iglesia eh, no conoce sus dones, no conoce su llamado, no conoce para qué está en este mundo, más que para ser próspero y tener un bienestar económico, y sus metas son simplemente materiales? Yo decía, ¿por qué? Y seguramente esta pregunta tenga la respuesta, porque nos importa más nuestro bienestar material que Cristo. Pregúntate a ti mismo, no pienses en otros sino en ti. ¿Es mi anhelo de éxito más importante en esta vida que Cristo Jesús? Vean que es muy curioso que Jesucristo no comparó su señorío con la lujuria, con la mentira, con el orgullo, lo comparó con amar al dinero. Ninguno puede tener dos señores, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Por qué comparó su señorío con el dinero y no con otra cosa, con otro pecado? ¿Saben qué? Hay pastores, hay teólogos que dicen que el amor al dinero es el talón de Aquiles de la humanidad e inclusive de la iglesia de Cristo. Y eso siento que el Espíritu Santo me responde este año, que la respuesta a por qué tan pocos conocen sus dones y su llamado es por el amor a ese bienestar material. Tal vez esa pueda ser la respuesta. Sea nuestro carácter sin avaricia. Contentos con lo que tenemos. ¿Estás contento con tu apartamento, con lo que tú tienes, con tu sueldo? Qué bonito que el Señor pueda traer a nosotros esa satisfacción, porque es lo que es lo que Él ha decidido darnos. Sí, podemos, y yo no estoy diciendo que esté mal estudiar, que esté mal tener, no, pero es que es al revés. Mateo 6 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas serán añadidas, que es al revés, que Cristo es primero y lo material es simplemente un resultado de nuestra fidelidad al Señor. Amén. ¿Cuántas personas han llegado a esta iglesia? Yo conozco que llegaron en una condición humilde, con un sueldo difícil, y hoy en día son personas que les importa servir al Señor y tienen mucho más que lo que tenían en ese momento. ¿Cuántas? ¿Cuánto nos ha sostenido el Señor? ¿Cuánto le podemos dar gracias en este momento al Señor por todo lo que tenemos? Muchas personas dicen que vivir en Bogotá es difícil, que vivir en Colombia, que vayámonos del país, pero ¿cuánto tenemos aquí en Bogotá? ¿Cuánto tenemos aquí en nuestros hogares? ¿Cuántos hijos? Es impresionante, esto es como un árbol, pero lleno de manzanas y de naranjas. Esta iglesia se llenó de muchos niños de un tiempo para acá, pero yo me acuerdo cuando esta iglesia tenía como 4 niños o 5, yo no sé, y hoy yo subí al segundo piso el otro día, qué susto, habían como, yo no sé, como 20 más. ¿Y quién sostiene a esos niños? ¿Quién les dio la provisión a ustedes para sostener y darle ese bienestar a esos niños que ustedes tienen? Nuestro Dios, que es nuestro proveedor. ¿Confías en su provisión? Es la pregunta. ¿Ofrendas? ¿Sabes administrar bien tu dinero para sacar un dinero para Él? Y el resto lo manejas bien, tienes un presupuesto, eso también es importante. Yo no ofrendaba porque no tenía presupuesto, por ejemplo. No sabía manejar bien mi dinero y si daba algo no sabía si me iba a hacer falta o no. No sé cuál sea tu caso, pero esa es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, que el tiempo es recorto. 5. ¿Sigues el ejemplo de tus pastores? Sigues el ejemplo de tus pastores. Vamos a leer el siguiente pasaje. Acuérdense de sus guías. En todas las versiones se refiere a pastores y ancianos que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Quiénes son los 3 ancianos y sus esposas de esta iglesia para ustedes? ¿Son su referente? ¿Son a quienes ustedes desean imitar? Vean que recordemos que los ancianos que están en esta iglesia fueron puestos por el Señor, ¿sí? No fue que se les ocurrió, no fue que uno de ellos quiso ser anciano,
sino que el Señor a cada uno, porque todos lo hemos presenciado, el Señor los escogió, los puso donde están y los ha puesto como una autoridad para nosotros. La pregunta es, ¿tú los sigues? ¿Ellos son verdaderamente un referente y el liderazgo para ti? ¿Los consideramos el resultado de su conducta? Estamos hablando de Cristian Ramírez, Ferney Horta y Carlos Rodríguez. ¿Los conoces? ¿Hablas con él? Es muy chévere poder tener esa cercanía con ellos. Entonces, hazte esa pregunta. Y no se preocupen que son hartas, pero al final yo les voy a entregar un pequeño resumen de estas preguntas. Sigamos adelante. Ya vamos a profundizar un poco en ese punto. 6. ¿Conoces la sana doctrina? Este punto a mí me encanta y me cuestiona muchísimo. Empecemos, sigamos leyendo versículos 8 en adelante, que dice lo siguiente. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. ¿Sí? Entonces, voy a enfocar en este momento este pasaje hacia si tú conoces o no la verdad del Evangelio y conoces la palabra para saber distinguir entre qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Miremos un pasaje más que está en Colosenses. Vean lo que dice. Dice, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Prestemos atención a este versículo, hermanos. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión, ¿qué? Humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo. ¿Pero qué? Pongamos la atención al final. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Nuestra religiosidad, y quisiera enfocarme un segundo en eso, no sirve para nada, nuestra moralidad sin Cristo. Coger estas preguntas y tratar de hacerlas con Cristo de lado no sirve más que para ser religiosos y nos lleva a ser hipócritas. ¿Sí? Porque es imposible cumplir con estas preguntas, hacer la voluntad de Dios, ser santos, sin el que nos santifica, sin depender de Cristo para que Él sea quien en nosotros viva, se refleje y nos dé ese dominio propio y nos guíe con su espíritu para poder ser santos. Todas las reglas que a nosotros a veces nos gusta poner en nuestra relación con Dios, y yo quisiera que pensaras un segundo antes de seguir adelante, quisiera que pensáramos un poquito en esas cosas que nosotros hacemos al lado de la gracia para tratar de agradar al Señor. Vuélvelo a pensar, lo hemos repasado este año. ¿Cuántas veces, otra vez, nosotros hacemos algo que está mal y en vez de ir corriendo a la presencia del Señor con toda confianza como aprendimos en Hebreos, tratamos de servir, tratamos de portarnos bien, tratamos de no volver a cometer ese pecado una semana y luego sí vamos al Señor? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado eso. Pero eso es religiosidad, eso es tratar de acercarme al Señor en mis fuerzas, ¿sí? Y devolvámonos un poquito a la sana doctrina. Mis hermanos, recordemos lo que dice en Hebreos 5 al final. Si ustedes recuerdan en Hebreos 5, y se los voy a buscar rápidamente, el final del capítulo 5 dice lo siguiente. Dice, aquí, ¿dónde está? Ahora se me perdió, Hebreos 5. Bien, espérenme un segundo. Bueno, el caso es que lo que dice Hebreos 5 es que ¿cómo se identifica a un creyente que es maduro y en un creyente que es inmaduro? ¿Cómo sabemos cómo un creyente es maduro o inmaduro? ¿No? Un creyente maduro o inmaduro se distingue si sabe distinguir entre el bien y el mal, si tiene los sentidos ejercitados para saber qué es bueno y qué es malo. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces la sana doctrina, créeme que cuando te prediquen otro evangelio,
un evangelio de prosperidad, un evangelio de autoayuda, un evangelio de autosuperación, te vas a ir allá. Cuando te propongan tener una relación con Dios basado en emociones únicamente, te vas a ir allá si no conoces la palabra de Dios. La pregunta es si tú conoces la sana doctrina hoy, porque si no es como el lobo feroz, ¿no? El lobo feroz que está disfrazado, ¿se acuerdan de Caperucita Roja? ¿De qué estaba disfrazado el lobo feroz? De la abuelita, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa con el lobo feroz? Se quiere comer a Caperucita, pero es un lobo que está disfrazado de algo bueno. Y la Biblia describe a los falsos maestros de esa manera. ¿Estás preparado tú para saber responder ante una mentira? Las falsas doctrinas, saben que meditando esta semana, las falsas doctrinas salen a veces de adentro de las iglesias, de una persona, de dos personas, que son muchas veces amables con todo el mundo y te empiezan a vender una idea sin que los demás lo sepan. ¿Conoces tú la palabra para protegerte de las falsas doctrinas? La respuesta está en conocer a Cristo, conocer la verdad que nos hace libres y saber discernir. Ahora, llegó el momento de, ¿ustedes se acuerdan que cuando ustedes hacen el ECAES o el ICFES o lo que sea, hay un break? ¿Sí? Vamos a hacer una pausa de esas preguntas y vamos a leer algo más, que es el eje de este pasaje, mis hermanos. Esto que vamos a leer a continuación es el eje y el punto principal de este pasaje y es esto. Miremos lo que dice acá. Porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, ¿sí? No por los alimentos, eso ya creo que ya lo leímos, no por los alimentos de los que no recibieron beneficio los que en ellos se ocupaban, ¿sí? Y vamos a empezar a meditar ahora sí en Jesucristo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, porque una vez más Cristo Jesús está en la mitad de este pasaje, ¿sí? Esto no, como les decía, no es solo un set de reglas, sino que está el autor recordándonos que es por Jesús que nosotros tenemos la gracia para poder vivir como Él quiere que vivamos, porque es imposible sin Él, es imposible. Sigamos meditando entonces y recordemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Y aquí viene una ilustración más del autor de Hebreos, miremos el versículo 11, de lo que pasó con Jesucristo. Leamos todos y no sé si se me están cansando. ¿Qué tal si hacemos esto? Hagamos la que hace Cris. Pónganse de pie, por favor. No se me duerman, no se me duerman. No se me duerman, que vale la pena escuchar esto. Leamos esto de pie. Si quieren seguirlo conmigo está bien, si no, simplemente acompáñenme en la lectura. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Leamos 13 y 14 rápidamente. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino la que buscamos por venir. Pueden sentarse, muchas gracias. Resulta que en el Antiguo Testamento había otro sacrificio que era la expiación, en la que se sacrificaba el animal, se desangraba, se dejaba la sangre en el altar, pero el cuerpo se quemaba afuera, ¿sí? En ese, una vez más, el autor de Hebreos está ilustrando a Jesucristo. Jesucristo fue crucificado en el Gólgota, fuera, ¿sí? De donde estaba el tabernáculo, donde estaba todo lo que para ellos representaba su relación con Dios, ¿sí? Es curioso recordemos que cuando Él fue crucificado y lo atraviesan con la lanza, ¿qué sale? Sale agua. ¿Por qué? Porque ya no quedaba ni una sola gota de sangre. Recordemos que Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Si tú viniste hoy por primera vez, recuerda que, o si
si tú no tienes seguridad de salvación, si no has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, recuerda que Él derramó su sangre por ti. Si tú quieres aceptar el regalo de su salvación, lo puedes aceptar hoy, hoy mismo. Jesucristo murió por ti, murió por mí, murió por nuestros pecados. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No todo aquel que sea bueno, no todo aquel que sea buena gente. El que crea en el único Salvador, el único que murió en la cruz por la humanidad, sea salvo. ¿Tú crees en ese Salvador? Si de pronto no tienes esa seguridad, no te vayas hoy sin recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Por favor, está en juego tu alma, no está en juego un trabajo, está en juego tu salud, está en juego tu alma que es eterna. ¿Estás seguro de haber reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Y nosotros, hay una ilustración acá, recordemos lo que Él hizo por nosotros. Y este ejemplo me encanta, dice que lo que significa este pasaje es que Jesucristo, que el autor está diciendo, salgan y dejen todo lo que era religiosidad para ustedes hebreos y simplemente enfóquense en Jesucristo. Esa es la interpretación de este pasaje. Salgamos al encuentro fuera del campamento, dejemos cualquier tipo de religiosidad y permanezcamos y dependamos y amemos y consagrémonos a Cristo Jesús y a nada más y a nadie más. Amén. Eso es lo que significa esto. ¿Qué son esas cosas religiosas? ¿Qué son esos esfuerzos humanos lejos de Cristo que has intentado hacer y sigues haciendo, que te han frustrado y te tienen cometiendo el mismo pecado que has venido cometiendo durante todo el año? ¿Qué es? ¿Qué te está impidiendo disfrutar de la gracia de Cristo para vivir en santidad? Puede ser religiosidad, puede ser que simplemente trato de luchar en mis fuerzas y ¡pum! Otra vez caigo en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo. El Señor nos está diciendo, deja tus fuerzas, deja tus esfuerzos humanos y permanece en mí, depende de mí, deja que mi Espíritu Santo controle tu vida y disfruta de la victoria que yo te di en la cruz y al levantarme de los muertos. Amén. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y por último, si se dan cuenta, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y mientras tanto, el Señor nos ha llamado a identificarnos con Él en un aspecto más. Y es, si tú como Él se sacrificó, tú te sacrificas por Cristo. Responde esa pregunta también. ¿Qué tanto te sacrificas tú por Cristo? Miremos estos versículos. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuánto sacrificaste al Señor este año con lo que tú dices, con lo que tú haces? Saben, yo estaba pensando, hoy el sonido no estaba tan bien porque no teníamos todo el equipo y hoy sí me di duro tocando, pero me di duro tocando ese cajón porque yo pensaba que no se iba a escuchar. Pero cuando uno piensa por qué y para quién lo está haciendo, se siente muy bien, ¿sí? ¿Se acuerdan de los discípulos que ellos veían el ser latigados, que sus espaldas fueran abiertas y para ellos era un gozo y una alegría porque era por Cristo? ¿Estás dispuesto tú a esforzarte, a sacrificarte por Él? Y cuando tú lo alabes sea una alabanza sincera de una vida íntegra, porque estas preguntas apuntan hacia la integridad, hermanos. Para los que estamos sirviendo y para los que no. Para cualquier persona que diga que cree en Cristo Jesús como su Salvador y que es cristiano. Estas preguntas son el reflejo de que entendemos quién es Jesucristo y muestran nuestra integridad en muchos aspectos de nuestras vidas, tal vez casi todos o todos. Y que cuando nosotros alabamos al Señor y llevamos ese fruto, evangelizamos a alguien afuera o exaltamos al Señor acá y levantamos nuestras manos, debe ser con integridad. Debe ser con un olor que le agrada al Señor, y ese olor que le agrada al Señor es cuando nosotros vivimos sin pecado. Pero cuando vivimos en pecado,
¿Cómo podemos dar esos frutos de alabanza a nuestro Señor? ¿Se acuerdan de Santiago que dice que cómo es que de una fuente de agua puede salir fuente amarga y fuente dulce? A nosotros nos pasa eso. Nos peleamos con alguien y luego estamos alabando al Señor. Tratamos a alguien mal o pensamos mal y luego estamos alabando al Señor. Esta evaluación, mis hermanos, como les dije, es difícil. Y quisiera que miremos la última pregunta de este pasaje, que dice lo siguiente. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por qué. Por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Yo no me imagino ser un líder de una iglesia y sufrir con la desaprobación, con la descalificación, con el irrespeto. ¿Ustedes se imaginan cómo me sentiría yo si yo fuera tratado así? Mis hermanos, nuestros pastores son una autoridad, una vez más les recuerdo, impuesta por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros estamos llamados a obedecerles, a cuidarlos, a amarlos, a respetarlos, a honrarlos. Eso es lo que lo dice un amigo que quiero mucho, no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo digo con la autoridad que la palabra de Dios me da. Nuestros 3 ancianos y sus esposas merecen honra. Y qué bueno que no lo tengan que decir ellos, que lo digamos nosotros. Es mejor así, creo que el Espíritu Santo lo permitió así. Vean, recuerden que ellos velan, ellos se desgastan por nuestras almas, que es un aspecto eterno. Y ellos en la eternidad tendrán que rendir cuentas de las ovejitas, que a veces somos re locas, pero re locas. Mis hermanos, este es el pasaje y esta es la conclusión, una de las conclusiones de Hebreos. Quisiera que los sugieres pasaran una hojita para todos, rápidamente, por favor. Quisiera que guardaran esa hojita en sus Biblias. Carlos Rodríguez la va a enviar también al grupo de la iglesia y quisiera que nos hiciéramos este cuestionario de vez en cuando, que evaluáramos si de verdad nosotros aprendimos y estamos viviendo Hebreos, no solo si conocemos quién es Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo y todo Hebreos y el bosquejo de Hebreos, una vez más no, si nosotros estamos aterrizando su palabra al corazón y estamos viviendo Hebreos. Ahí les queda esa hojita, guárdenla y de vez en cuando revísenla delante del Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Quisiera que se pusieran de pie, que nosotros podamos hacer sacrificios para el Señor, sirvámosle, esforcémonos por Él sí vale la pena hacer lo que sea, mis hermanos. Por eso muchos murieron por Él. Recuerden a Pablo no le importó que lo decapitaran, porque tenía su mirada puesta en Jesucristo. Recuerden a los héroes de la fe del capítulo 12. Perdón, del capítulo 11. Pero recuerden en el capítulo 12 al autor y al consumador de la fe. Mi Señor, gracias por tu palabra una vez más, porque es como espada de 2 filos que nos atraviesa el corazón, mi Señor. Gracias porque tú estás acá, mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo Todopoderoso que se mueve en tu iglesia, mi Señor. Señor, nosotros somos incapaces de hacer tu voluntad. Pero en tu victoria, en tu muerte, en tu resurrección, el fruto de tu Espíritu Santo sí podemos dar este fruto que te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a procurar la unidad, mi Dios. Ayúdanos, mi Señor, a no amar el dinero por encima de ti. Ayúdanos a ser puros sexualmente, mi Señor. Ayúdanos a dar honra a nuestros pastores, mi Señor, y a seguirles. Ayúdanos a hacer sacrificios agradables para ti, mi Señor. Gracias por este libro de Hebreos, mi Dios. Gracias porque
porque fue apasionante, fue espectacular poder escuchar tu voz a lo largo de todos estos meses. Y yo te suplico que sigas transformando nuestras vidas, que nos ayudes a consagrarnos, Señor, a ti, que quiebres, Señor, quiebra cualquier tropiezo, mi Dios, como estudiábamos en Hebreos 12, ayúdanos a quitarnos del peso y el pecado que nos asedia y a correr livianos la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Cristo, el sumo sacerdote, el que murió por nuestros pecados, quien derramó su sangre por nosotros, que nos da toda confianza para correr siempre a su presencia y acercarnos con toda confianza para relacionarnos de la manera correcta contigo, Señor Jesús, con nuestros hermanos, para amarles y tratarles como dice tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.